Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un jueves más nos reunimos aquí en la aduana, Museo de Málaga, dentro del ciclo que nos trachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Como sabéis, en 2024 y 2025 estamos celebrando el centenario de nuestra sede, y dentro de esas actividades pues está marcado este ciclo de conferencias. Quiero agradecer, como siempre, al museo que nos cede este espacio, y a nuestros patrocinadores, que son un grupo RP, Sando, Porcelanosa y Salsa, que sin ellos no sería posible la realización de este ciclo. Hoy tenemos la conferencia de José Luis Sanz Guerrero Estracha, bisnieto de Fernando Guerrero Estracha, como ahora os comentará Josefa Carmona. Y bueno, no me extiendo más, cedo la palabra a Josefa Carmona, doctora en Historia del Arte, y impartió la primera conferencia de este ciclo. Ella va a realizar una breve presentación de José Luis y a continuación pues tendremos la ponencia en sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia, sabiendo las fechas que tenemos que estar ahora por ahí, la mayoría de la gente con los traslados. Bueno, empezamos. Málaga se precia de tener una saga de renombrados y reconocidos arquitectos de la familia malagueña Estracha, que construyeron desde el último cuarto del siglo XIX a los años 40 del XX edificios que en gran medida marcan su personalidad como ciudad. Como es sabido, la saga de los Estrachan está formada por tres arquitectos: Eduardo Estrachan Viana Cárdenas, Fernando Guerrero Estrachan, sobrino del anterior, y Fernando Guerrero Estrachan Rosado, hijo del anterior. Cuando hace mucho tiempo comencé a investigar la arquitectura de Málaga en el primer tercio del siglo XX, fascinada por la obra de segundo Estrachan, Fernando Guerrero Estrachan, no podía pensar que años después tendría el honor de hacer esta presentación pública en Málaga del cuarto arquitecto de dicha familia, José Luis Sanz Guerrero Estrachan. José Luis Sanz Guerrero Estrachan se enorgullece de ser heredero de esta saga arquitectónica malagueña, pues sobrino tatara nieto, si se me permite la palabreja, de Fernando Estrachan Viana Cárdenas, bisnieto de mi querido Fernando Guerrero Estrachan y nieto de Fernando Guerrero Estrachan Rosado. Nació en Madrid en 1962. Su madre, que está aquí con nosotros y que derrocha malagueñismo, es Ana María Guerrero Estrachan Gómez de Cádiz, hija de Fernando Guerrero Estrachan Rosado. José Luis es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la que se graduó en 1990, y en los últimos 28 años trabaja en el Ayuntamiento de Madrid como arquitecto municipal de la Dirección General de Espacio Público e Infraestructura. La creatividad y sensibilidad de José Luis no se conforma solo con su actividad profesional, actividad que compagina con otra de carácter artístico, mediante la creación de pinturas, collage y acrílicas, y de relieves sobre materiales reciclados que realiza en su estudio. Esta obra que hace para sí mismo y también como actividad complementaria a los proyectos municipales, como son las maquetas y los prototipos de hormigón celular, raramente salen de su estudio. Su obra profesional. Fiel a sus ancestros, desde que inició sus estudios de arquitectura, entiende la profesión como una actividad de servicio a la ciudadanía, abarcándola en su más amplio sentido urbano y paisajístico. Defiende la obra del arquitecto como un todo que hay que desarrollar, como si de un templo se tratase, cuidando con mimo desde las grandes decisiones de ordenación de los espacios hasta los más mínimos detalles de urbanización o construcción. En su práctica profesional podemos encontrar muchas etapas. Después de haber colaborado en varios estudios durante la realización de su carrera,
Sus primeros trabajos en la actividad privada lo hace de 1990 a 93 en la empresa Epizza. En esta empresa realizó dos tipos de trabajo: planeamiento de ordenación urbana y planificación paisajista. Entre los primeros están las revisiones de los planes generales de ordenación urbana de Móstoles, Torrejón y Ardós, y Parla, la línea en Pontevedra, Monte, Huelva. En cuanto a los proyectos de planificación paisajística están, entre otros, la restauración ecológica, la de Isabel Saler en Valencia, recuperación y plan especial de protección de las márgenes del río Duero en Zamora, acondicionamiento paisajístico del entorno del Centro de Interpretación del Parque de las Marismas de los Días en Huelva y puente de la Ronda Norte sobre el río Vinalopó en Elche. Trabajando ya para el Ayuntamiento de Madrid en 1994, hizo sus primeros trabajos en los departamentos de estudios y proyectos. Desde entonces, y ya como arquitecto municipal de Madrid en 1996, ha tenido una participación directa en muchos de los proyectos sobre la imagen de la ciudad. En los primeros años su labor se centró en dos aspectos: planificación urbanística de la movilidad en los diferentes modos de desplazamiento en la ciudad y en la apuesta por recuperar el protagonismo del ciudadano en los espacios públicos. Entre los proyectos del primer apartado tenemos el proyecto y obra del anillo verde ciclista, gran senda peatonal y ciclista de 64 kilómetros que rodea totalmente Madrid. Y participó en la dirección del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid de 2008. En cuanto a la movilidad a pie de la ciudad, elabora el documento sobre la estrategia para la creación de la red de itinerarios peatonales de la Almendra Central de Madrid. Desde entonces ha dirigido muchos proyectos y obras de remodelación de actuaciones en el centro de Madrid. Entre ellos nombramos la reurbanización de la Plaza de Ópera tras la reforma de la estación de metro. Proyectos de reforma y ampliación de la Gran Vía, que supuso la actualización de su imagen. Reforma de diferentes calles y espacios públicos de los barrios de Chueca y Justicia, que buscan recuperar la identidad perdida de los barrios populares del centro histórico de Madrid. La recuperación del antiguo bulevar de Francisco Silvela, integrando nuevas formas de movilidad, hoy imprescindibles, como un carril bici de doble sentido. Mejora de la accesibilidad para la mejor percepción del museo al aire libre de la Castellana. Participación en los ambiciosos proyectos de reforma de la calle de Alcalá, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Cibeles, y calles aledañas, sobre todo la calle Sevilla y la Plaza de Canalejas. Estas intervenciones han marcado la pauta que se sigue llevando a cabo en esta zona, que, llamada Paisaje de la Luz, ha sido declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2021 y que incluye el Paseo del Prado entre Cibeles y la Plaza del Emperador Carlos, en Atocha, el Parque del Retiro y el barrio de los Jerónimos. Su última intervención ha sido entre 2023 y 2024 en la Plaza de Olavide, plaza circular rodeada de 8 calles radiales, donde se ha creado un espacio único en Madrid, consolidado como el lugar de encuentro de los vecinos de Chamberí. Pero ya es hora de terminar y no quiero concluir esta presentación sin comentarle algo de la actividad profesional de José Luis que me ha parecido curiosa y divertida. Con motivo de la reforma de la Plaza de Ópera, se le ocurrió insertar marcas de cantería en el pavimento de Madrid, como un guiño o un juego urbano, al igual que hicieron los maestros canteros medievales. Estas marcas nos narran historias y anécdotas de las plazas de la ciudad, y encontrarlas no es fácil, o hay que tener la misma sagacidad que los actuales buscadores de Pokémon. En ellas, casi siempre el hilo conductor es el gato, símbolo no oficial de Madrid. Por ejemplo, encontramos un gato con un ramo de cebada en la Plaza de la Cebada, y en la Plaza de Pontejo, donde aún existe la Mercería Centenaria de Madrid, aparece un gato con un ovillo de lana enredado.
Pero en fin, ya terminamos porque lo que hemos venido es a escuchar a José Luis Sá Guerrero Strachan, que nos hable sobre su tío tatarabuelo, Fernando Strachan, Diana Cárdenas, y es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Todos, gracias por dedicar esta tarde a escuchar sobre la calle B. Decía que gracias por... No, algo pasa. A ver, ahora. Sí. Sí. Bueno, para empezar un poquito más alto también. Bueno, empezaba por dar las buenas tardes. Decía que gracias por dedicar esta tarde a escuchar sobre un personaje de hace muchísimo tiempo, Eduardo Strachan y Diana Cárdenas. También gracias al Colegio de Arquitectos por organizar estas jornadas, y tanto este año como el año pasado. Y también, sobre todo, por hacerme partícipe de estos actos, invitándome a hacer esta conferencia. Realmente, todo lo que está pasando entre este año pasado y este, para mí es un deseo largamente buscado y que veo que por fin se hace realidad, así que especialmente agradecido. Pero cómo no voy a estar agradecido a Pepi por las cosas que acabo de decir, por esta generosa presentación. Yo decía que efectivamente soy un arquitecto que ha nacido en Madrid, pero que me siento profundamente malagueño. Y eso se lo veo sobre todo a mi madre, que desde siempre nos ha arrastrado a esta parte de Málaga, donde ella nació y donde, de alguna manera, también somos nosotros. Lógicamente, como no puede ser de otra manera, estoy muy orgulloso de los tres arquitectos que me han antecedido y que han puesto el listón tan alto, ¿no? Y aunque llevo muchos años deseando que estas jornadas tengan lugar, pues bueno, pues no dejo de sorprenderme. Así que una vez más, gracias por todo esto que está pasando. Bueno, decir que Pepi ha sido siempre mi cómplice en Málaga. Desde hace muchos años de ella he aprendido que el rigor en la verificación de los datos, de los archivos, de los que ella se ha sumergido siempre con una dedicación absoluta y el trabajo laborioso, no está reñido con la pasión por un relato bien contado, como vimos hace poco hablando de Fernando, el padre. A ella le doy las gracias por esta presentación y por los muchos años compartiendo generosamente descubrimientos sobre nuevos datos y, bueno, intentando que todo quede documentado y que a partir de este año pues, la información que hay sobre los Strachan sea todavía más amplia y que quede recogida y que continúe mucho más allá de este centenario. Y vamos a empezar un poco con las presentaciones. Este es el personaje. Realmente no hay más que estas dos fotos. La foto es prácticamente la misma, una más calidad y otra menos, pero es el mismo aspecto, trajeado igual, en fin, probablemente la misma época, pero lo lógico es ponerle cara al personaje. Aunque quizá también es posible que esté ahí. Algunos autores citan que en ese grupo de personas que están viendo la construcción de la calle Larios estaría Eduardo Strachan dirigiendo las obras, viendo el proceso de demolición, probablemente acompañado de José Hidalgo Espíldora, su mano derecha en las obras. Bueno, probablemente ya no son dos, que quizás sean tres, pero bueno, estaba por ver. En estas jornadas que organiza el Colegio de Arquitectos sobre Fernando Guerrero Strachan, que realmente es el protagonista de las jornadas, parece necesario hablar de sus antepasados más directos de la profesión de la arquitectura. Su tío Eduardo Strachan, Diana Cárdenas, que fallece en Madrid a los 46 años soltero y sin hijos, pero deja una abundante obra detrás y creemos que de alguna manera
tiene que ser un antecedente en la obra de su sobrino. La obra de Eduardo se sitúa en el último cuarto del siglo XIX y aunque decimos que murió en su casa de Madrid en 1899, desarrolló totalmente su trabajo en Málaga. Luego veremos que alguna obra que le asignan en Madrid realmente no es suya. En el momento de su muerte, su sobrino Fernando Guerrero Strachan tiene 19 años y aunque aún no se ha graduado en la Escuela de Arquitectura, lo hará en 1904, ya la arquitectura seguro que les une con pasión. Y es seguro que hayan tenido tiempo de compartir conversaciones sobre la profesión a la que ambos dedicarán sus no largas vidas, pero sí muy fructíferas. Y a propósito de este asunto sobre las vidas breves, intensas, pero muy productivas, quiero recordar que el tercer Strachan de la saga, creo que sé que habrá una conferencia en 2 días, Fernando Guerrero Strachan Rosado, fallece en 1941 a la edad de 34 años, solo 34 años. Decimos que la vida profesional de Eduardo transcurre en el último cuarto del siglo XIX, cuando Málaga se asoma al declive de su actividad industrial. Esta situación, paradójicamente, coincide con un auge de la actividad de la construcción de la ciudad. Los grandes emprendedores, las familias nobles y la nueva burguesía dirigen las obras, las ganancias acumuladas por todo el periodo de enriquecimiento anterior y lo destinan al sector inmobiliario. La actividad industrial en declive y la industria agroalimentaria afectada por la filosfera y estas plagas que tanto daño hicieron al sector, hizo que la abundante capital acumulada se destinase al sector inmobiliario. Hay que añadir la abundancia de suelos disponibles a consecuencia de las desamortizaciones de la Iglesia y el cierre de numerosos conventos que se encuadran dentro del centro de la ciudad y supuso una oportunidad para el sector de la construcción. Por otro lado, Málaga aún mantiene parte de su esplendor constructivo o industrial. Por ejemplo, recordemos los altos hornos de la Fundición La Constancia, creada por Manuel Agustín Heredia, que tanto aportaron a la actividad constructiva que se avecinaba. Y en este entorno económico y social se encuentra la vida y la obra de Eduardo. Pero antes de seguir adelante, querría comentar un poco esta diapositiva. Vemos efectivamente que Eduardo Strachan, el primero de la saga, nace en 1853 y muere en 1899, casi con el cambio de siglo, además a final de año. En 1880 nace su sobrino y cuando muere Eduardo tiene 19 años, decíamos antes. Ya ha empezado sus estudios de arquitectura y es posible que en ese momento ya hayan podido intercambiar, seguro, comentarios, experiencias. Fernando Guerrero Strachan muere en 1930 a los 50 años. Y en 1907 nace el sobrino nieto de Eduardo, Fernando Guerrero Strachan Rosado. Y cuando su padre muere, Fernando Guerrero Strachan Rosado tiene 23 años. Está estudiando ya en Madrid, está en la residencia de estudiantes con su hermano e incluso ha colaborado en alguna obra con él en el pabellón de Málaga, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, del año 29. Y digo también que Fernando Guerrero Strachan Rosado muere en 1941, a los 34 años. Eduardo, 46. Fernando padre, 50. Fernando hijo, 34. Unas vidas muy cortas para una obra tan importante. Poner título a una conferencia, a cualquier trabajo, a esta misma que estamos hoy, siempre es una cosa que requiere cierta meditación. El objetivo de esta conferencia para mí era referenciar a Eduardo con sus descendientes y analizar las influencias mutuas y relaciones que hayan podido tener entre ellos y al mismo tiempo señalarle a Eduardo como el primero de una saga de una misma familia, en una misma ciudad y la influencia que hayan podido tener unos sobre otros. Casi desde el principio le comenté a Eugenia que el título podría ser el comienzo de una saga, pero ahora como la red de internet te permite jugar un poco, metí este título en internet a ver qué pasaba. Para mi sorpresa, con un título idéntico, apareció una novela de una escritora norteamericana de bestseller que se llama Nora Roberts, que se llama exactamente igual, El comienzo de una saga. Me interesé un poquito por este título. El contenido del título hablaba de Escocia en 1745, exactamente las mismas fechas en las que esta familia empieza a relacionarse con Málaga. Y hablaba de una saga, en este caso se llama Los MacGregor, que viven sus vidas en un entorno de orgullos y pasiones y demás. La verdad que con esta coincidencia tan curiosa ya no dudé más en el título.
Entonces, bueno, vamos a contar la vida de otra saga, los Strachan, pero antes de nada quiero decir que las notas que voy a contar a continuación me las ha facilitado el Strachan, el guerrero Strachan de más edad, que tengo la enorme emoción de ver ahí sentado. Estoy hablando de Fernando García Guerrero Strachan, el Strachan de más edad de la familia y que disfruta de una memoria prodigiosa. Y a él debemos la recuperación de estos antecedentes que generosamente me mandó hace unos años y creo que este es el mejor momento para contarlos. Me decía Fernando en su escrito que del primer Strachan que tenemos noticias es Fernando Strachan a secas, probablemente hijo de un Strachan de Edimburgo. Sabemos que se casó con Magdalena, de ella se desconocen sus apellidos y también su nacionalidad. No sabemos si nació en Málaga o si vino desde Escocia, como también pasaba con su marido. De Fernando y Magdalena sabemos que tuvieron un hijo, que se llamó Guillermo, ya así natural de Cártama. Ya sabemos que empieza a nacer aquí una familia de escoceses en Cártama, aunque estaba afincado en Gibraltar. Guillermo también se casa con otra Magdalena, una coincidencia, Magdalena Jáuregui Saborido, también natural de Cártama, y de ese matrimonio nacen dos hijos, que no se podían llamar de otra manera que Fernando y Guillermo. Ya tenemos aquí al padre Eduardo Strachan, Fernando Strachan Jáuregui, que nace en Málaga en 1812. Fernando es agrimensor, topógrafo y agricultor, un agricultor bastante ilustrado que reside en Cártama. Parece que fue un agricultor muy próspero y premiado por su trabajo, lo que hizo que adquiriese un considerable patrimonio. Vamos a dar un pequeño salto en estas ramas de los Strachan y vamos a hablar de otro Guillermo Strachan, que no nos cabe duda que estaba relacionado con la familia, aunque no tenemos claro que fuese una relación directa con Fernando. Existió otro Fernando que vivió a medio camino entre los siglos XVIII y XIX, llamado Guillermo Strachan, quizá William Strachan. No podemos certificar la relación de este miembro de la familia con el resto, pero no nos cabe duda que es familiar nuestro, porque escribió un diario que dejó manuscrito, inacabado, pero que está en poder de la familia. El diario dice que en circunstancias muy difíciles, vitales, tuvo que obtener de Escocia un pasaporte británico por razón de sangre. Sabemos que vivía en Málaga y en Cádiz y que trabajaba en una notaría y que inicia ese diario en 1814. Estamos hablando de hace más de 210 años. El año justo en que Fernando VII regresa a España. Parece que Guillermo estaría vinculado al Partido Liberal y el regreso la vuelta del rey supuso para los liberales graves problemas. Y él tuvo que embarcarse rumbo a Edimburgo desde Málaga y desaparece del panorama, digamos, de España. Pasa un tiempo allí en Edimburgo, refugiado, hasta que la situación se calme y en algún momento su familia se reúne con él, pero pasado el tiempo vuelve a España y pasando por Portugal su barco naufraga y pierden todo lo que traían. Acaban en Málaga y a partir de aquí pues sabemos que su vida está vinculada a Málaga y desconocemos muy bien qué pasó con esta otra rama de la familia Strachan, pero lo que no nos cabe duda es que el diario llegó a la familia nuestra y que está encuadernado, por lo tanto este Guillermo tuvo que tener alguna actuación. Pero vamos a volver a la rama de la que realmente tiene Eduardo. Decíamos que Fernando Strachan Jáuregui, el padre de Eduardo, se casa con Antonia Viana Cárdenas del Canto, natural de Cártama. Tras residir algunos años en su pueblo natal, adquieren una casa en 1870 en la calle Hoyo de Esparteros, vamos a hablar mucho de Hoyo de Esparteros, número 27, donde vivirá con su familia hasta que se construye la calle Arios, a donde se traslada a vivir y donde fallecería en 1895 a la edad de 86 años de edad. También decir que en esta casa de Hoyo de Esparteros 27, donde vive la familia Strachan, nacería unos años después, en 1879, su sobrino Fernando Guerrero Strachan, el responsable de que estemos en estas jornadas. Eduardo Strachan Viana Cárdenas, el primero de la saga, nace en Cártama en 1853, aunque algún autor cita otra fecha, 1846, y cita la ciudad de Málaga, en el de Cártama parece más fiable que el dato sea 1853. Eduardo fue bautizado en la iglesia parroquial de su pueblo, pero parece que la pérdida de los libros de registro de la parroquia de Cártama durante la Guerra Civil puede dar ocasionosas dificultades para certificar exactamente la fecha de nacimiento.
Eduardo tuvo 6 hermanos: Guillermo, marino de profesión; Remedios, Aurora; Fernando, médico; Magdalena, y otro hermano pequeño que murió prematuramente, del que no se sabe su nombre. Sabemos que cuando tiene 10 años de edad, su familia se traslada a Málaga y en 1870 fija su residencia, como decíamos, en la calle de los Parajeros. En esa fecha tan temprana, 18 años, tenemos referencia de los primeros proyectos de Eduardo como maestro de obras. El Hoyo de Esparteros es un espacio de Málaga que data de 1728 y era en los tiempos en los que la familia se traslada a uno de los sitios de residencia de la burguesía malagueña. Entre sus vecinos, Amalia Heredia Livermore, heredera de Manuel Agustín Heredia y madre de Isabel Lorin Heredia. Esto da una idea del estatus que la familia Strachan tenía en estos momentos. Destacaremos entre sus hermanas a Remedios, lo de la foto de la izquierda, que se casó con Enrique Guerrero Pacheco y que fueron los padres del que sería arquitecto y alcalde de Málaga, Fernando Guerrero Strachan. Entre sus hermanas también quiero citar a Magdalena, la de la foto de la derecha, por su relación con la actividad de la arquitectura que nos ocupa hoy y que contrajo matrimonio en 1894 con el maestro de obras que aparece en la foto, José Hidalgo Espíldora, del que luego veremos su importante papel en la construcción de la calle Larios. Hemos dicho varias veces que Eduardo era maestro de obras de formación y a lo largo de su vida proyectó y dirigió edificios de diferente naturaleza que siempre se caracterizaron por su alta calidad arquitectónica. Llevó al Ayuntamiento de Málaga a dedicarle una calle, la calle Strachan, junto a la obra cumbre suya, la calle Larios. En esos tiempos, estamos hablando del último tercio del siglo XIX, los maestros de obras fueron unos profesionales titulados a los cuales la legislación reconocía una serie de facultades para diseñar y dirigir construcciones. Estas facultades provocaron que a lo largo del último tercio del siglo XIX hubiese un continuo conflicto de competencias profesionales entre arquitectos y maestros de obras. Estos últimos tenían una formación más corta que los arquitectos, menos conocimientos y estudio, pero con la suficiente capacidad para preguntar. La diferencia fundamental con los arquitectos era la imposibilidad de los maestros de obras de realizar obras públicas. Pero yo creo que si alguna virtud han tenido los maestros de obras en su más estricta competencia profesional, ha sido el configurar la imagen de las ciudades, en la que intervienen con una gran capacidad para crear una arquitectura culta, porque ellos estaban formados, representativa de su época y sobre todo una arquitectura sin estridencias. Con respecto a su acreditación técnica, Eduardo nunca añadió ningún dato a su rúbrica, apareciendo en documentos oficiales a veces como arquitecto, no quiero citar a él, pero le nombraban como arquitecto y otros como maestro de obras. Y yo lo que detecto siempre al estudiar su trabajo que hay una clara intención de no aparecer como maestro de obras. Yo creo que él no se siente maestro de obras. Él se siente un arquitecto que piensa, actúa y trabaja como tal. Hay que decir que Eduardo fue un técnico muy precoz. Decíamos que con 18 años ya detectamos sus primeros proyectos de arquitectura, quizá algo menor, pero él actuó precisamente en el momento en el que el conflicto entre arquitectos y maestros de obras, ingenieros, alcanzaba su mayor intensidad. Los primeros proyectos que hace son, lógicamente, edificios de viviendas, algunas que hace para sí mismo, por lo tanto ya decimos que tenían cierto patrimonio heredado probablemente de su padre, y poco a poco va perfilando sus características constructivas. Evoluciona desde un eclecticismo más o menos historicista en sus primeras obras que irá limpiando hasta depurar un estilo propio, a veces imitado por sus contemporáneos, y que luego culminará con su obra más representativa, la calle Larios. Yo no sé si hay un momento, hay un antes y un después de su trabajo con respecto a la calle Larios, pero hay un momento en que su arquitectura se hace cada vez más limpia de ornamento. Yo a veces comentábamos que casi racionalista en algunos tratamientos de plantas bajas, los que predominan una clarísima transparencia y una casi ausencia de elementos decorativos. Yo debería decir que Eduardo fue un adelantado a su tiempo en la eliminación de ornamentos y la utilización de nuevas técnicas constructivas. También hay que decir que el trabajo de Eduardo está muy vinculado a la familia Larios, especialmente a Manuel Domingo Larios, con quien coincidió durante los 22 años de su marquesado, y por iniciativa de este participó en dos de los grandes proyectos de su época. La creación de la calle Larios
y el proyecto del parque. Para la Casa Larios, Eduardo hace, entre otras obras, La azucarera de Torre del Mar, de 1888, la calle Larios, entre 1886 y 1891, unas viviendas que hace como continuación también para la familia Larios en la calle Strachan 5, 9 y 11, con un lenguaje muy parecido y derivado de la calle Larios, el proyecto del parque, de 1896, viviendas populares en el barrio del Perchel y en otras barriadas obreras, y por último el pabellón psiquiátrico del Hospital Civil de 1899, justo el año en que falleció, quizás su última obra. Pero también hay otras obras promovidas por los Larios que se le han asignado habitualmente y que no lo son. No se le puede asignar, muchas veces atribuida al siglo de San Martín de Madrid, entre 1893 y 1895, que realmente es obra de Joaquín de Rupova. Ni el pabellón del Panteón de la familia Larios en el cementerio de San Miguel, que es de otro maestro de obras como él, Federico Pérez Jiménez. Por lo tanto, creo que debemos de asignar a cada uno su obra. Esta situación de arquitectos de la Casa Larios que disfrutó Eduardo durante toda su vida la desempeñarían también sus descendientes arquitectos, Fernando Guerrero Strachan padre e hijo. Ya decíamos antes que sus primeras obras son de arquitectura residencial, con un estilo todavía historicista, en la que manifiesta una gran personalidad profesional. Pero para mí este edificio de la calle Sánchez Pastor 1, esquina con la calle Santa María, proyectado y construido entre 1876 y 1878, es una de las obras de referencia. Se trata de una obra que hace con tan solo 24 años, en la que ya demuestra una extraordinaria precocidad y madurez profesional. En este edificio se puede admirar el refinamiento de las artes decorativas aplicadas a cada uno de los detalles de una arquitectura que atiende las ambiciones de la burguesía de su tiempo. Su situación entre dos calles, formando una esquina, le permite ensayar lo que luego fue una seña de identidad de su arquitectura y podríamos decir que de la arquitectura del centro histórico de Málaga, el chaflán curvo que vemos en el centro. En este caso acompañado por un cierro curvo realizado en hierro forjado, como luego haría en alguna de sus casas de la calle Larios. Pero si algo destaca especialmente es la transparencia que consigue en la planta baja. En la foto de la izquierda vemos el escaparate, que tiene una limpieza total, unas columnitas de fundición que hacen que la transparencia entre el interior y el exterior del local sea absoluta. Estas estructuras mixtas, en muros de carga y delgadas columnas que muestran aquí, con una extraordinaria madurez y limpieza, no dejará de usarlas en sus edificios posteriores. El promotor de esta obra es Pedro Alonso García, nacido en Laguna de Cameros, en el mismo pueblo en el que de La Rioja del que eran oriundos los Larios. Pedro Alonso era un hombre hecho a sí mismo, por ejemplo, de esos cameranos como Félix Sáenz, como los Heredia, como los Álvarez o los Larios, que de la nada crearon un gran patrimonio en Málaga. Para construir lo que sería su negocio, le hace el encargo a un jovencísimo maestro de obras de 24 años, el que sería su primer proyecto de relevancia. Esto indica que ya a esta temprana edad Eduardo podría garantizar con solvencia un encargo de cierta envergadura. En este caso, el tiempo ha jugado a favor de esta vivienda. Esta casa, convertida a la primera planta en almacén, ha conservado intacto su estructura original y sus pinturas. Quizá uno de sus valores más importantes y una de las mejor conservadas de las casas de la burguesía malagueña de finales del siglo pasado, XIX. Sin duda, en esta vivienda burguesa se estaba fraguando la arquitectura de lo que 10 años después sería la calle Larios. Cuando vemos un alzado como este, hemos visto muchos alzados de la arquitectura de su tiempo, vemos que casi no tiene definición. La arquitectura la desarrollaban después los oficios, pero sin embargo, ¿con qué interés está dibujada la planta baja, el zócalo, con esa transparencia de columnitas? No es normal ver un plano en el que se dibuje con esa definición las columnas de fundición. Cambiando de tipología de vivienda y en continuidad temporal con las viviendas que hace para la burguesía malagueña. En el momento, en 1877, construye la vivienda en el Paseo de la Farola 12, que vemos en esa fotografía de abajo. Bueno, y también la de arriba, pero en segundo plano. No la primera que se ve, sino la que está detrás.
La desmilitarización de la zona en el último cuarto del siglo permitió la construcción de varias viviendas unifamiliares burguesas a lo largo de este paseo de la Farola. En este caso, el palacete es construido para un exportador portuario como vivienda propia y sede de su negocio. Se trata de un elegante pabellón exento, testigo de cómo era la Malagueta a finales del siglo XIX con sus villas burguesas orientadas hacia el puerto. La planta tiene forma de U, con una crujía principal que da al puerto, en la que se abren las estancias principales, y un núcleo interior que incluye el patio, las escaleras y las zonas de servicio. Entre los elementos más interesantes de su interior destacan las pinturas de los techos, de las que no tengo diapositiva, y una escalera señorial como esa que vemos ahí, que ilumina con vidrios de colores que se recuperan con la reforma, que se hace en 1993. También en esta reforma se transforma un poquito la azotea para darle uso, elevándola un poquito más y colocando unas ventanas estrechas. Se ve ahí un poquito en la foto de abajo. También con esta reforma del año 93, la fachada recupera sus proporciones originales, porque en 1970, con la subida de la rasante de la calle, desaparecieron las ventanas del semisótano, enterradas bajo la cera. En 1889, Eduardo construye el pasaje de Larios, situado en la deliciosa calle de Puerta del Mar y flanqueado por esas palmeras. Se trata de un inusual ejemplo de arquitectura de paisaje comercial. En contraste con sus habituales esquinas redondeadas, aquí los edificios se presentan con rigurosos ángulos rectos. Se trata de un conjunto de 3 edificios con unos estrechos pasajes interiores abiertos a las 3 fachadas. Estas fachadas son de un carácter más sobrio que otros de sus edificios y se caracterizan por el protagonismo del amplio vuelo del alero de la cornisa, de la cubierta que descansa en las ménsulas metálicas y por los detalles de cerámica debajo de los balcones. En el interior, 2 estrechos patios abiertos en T se abren a Puerta del Mar por un lado y por el lado más largo conecta la calle Martínez y la calle del Arco de Luján. En el interior del pasaje, las fachadas son aún más sobrias y sin concesiones decorativas de ningún tipo en este proceso de depuración de su arquitectura que vamos a ir observando. También decir, un poco como algo anecdótico, que en el número 5 de la calle Martínez nace en 1907 Fernando de Reostracha, su sobrino nieto, y el que será el arquitecto que restaure no pocas de sus obras de la calle Larios en estos mismos edificios. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de su obra cumbre. La calle Larios es de alguna manera la imagen de Málaga. Casi todo lo importante que pasa en Málaga pasa en y por la calle Larios. También es el escaparate de lo que la ciudad ha sido a lo largo del tiempo. Fue la imagen de la ciudad moderna, que quería ser a finales del siglo XIX, arriba a la izquierda, en la que la motorización aún no se había iniciado y en la que se incorporaron los más modernos servicios de alcantarillado y alumbrado. También fue ejemplo de la distinción y la elegancia con que fue concebida. La calle Larios de alguna manera refleja la evolución que ha sufrido la imagen de las ciudades, no solo de ellas, sino de las ciudades en general, y la evolución de la vida urbana, de Málaga en particular. En ella se ejemplifican los problemas de identidad de los centros de las ciudades, cómo la arquitectura va perdiendo su esencia, cómo se transforman sus bajos comerciales y cómo estas transformaciones a veces se revierten, como es el caso de Málaga, en que la ciudad vuelve a recuperar la calle Larios tal como fue. Pero por el camino pues, vemos cómo los zócalos comerciales se alteran, la relación entre la planta baja y la primera, que está cuidada en la calle Larios, se unifica, desaparece esa relación que hay entre las dos plantas, se construyen esos voladizos, en fin, la calle sufre un proceso de transformación y en segundo lugar, pues también la fracción de la polarización, que tiene un efecto muy demoledor para la calle. Pero si algo se mantiene en continuidad en las 4 fotos, es la presencia peatonal. Podría tener dificultades, pero los peatones siempre han estado en la calle, siempre, el paseante es el protagonista. Con la peatonalización de 2003 ha vuelto a ser ese lugar plácido de paseo que congrega a los malagueños. Con ella se ha recuperado la esencia del espacio que se inicia en 1891 y se recupera el espíritu para el que fue concebido. Pero también hemos visto la evolución de la arquitectura, homogénea y al mismo tiempo diversa. Podemos observar cómo con el devenir de los comercios
fue perdiendo su composición. Decíamos antes cómo se perdió esa relación entre la planta baja y la primera. También hemos visto que los grandes bordizos de las corporaciones bancarias y los escaparates transformaron totalmente e hicieron perder esa relación. También se vio alterada la estudiada proporción de sus edificios, que poco a poco se va recuperando con las nuevas intervenciones del zócalo comercial, aunque se han perdido casi todos sus comercios históricos, que en algún momento marcaron su personalidad. Con algunas excepciones, la imagen comercial de la calle Larios se parece demasiado a la del centro de muchas otras ciudades en que las grandes franquicias han homogeneizado la oferta comercial. No obstante, y a pesar de todo esto, la que fue una de las operaciones urbanísticas privadas más ambiciosas de la España de su época sigue siendo la imagen urbana más elegante de Málaga. La construcción de la calle Larios es sin duda su obra más importante. En ella se anticipa con sobriedad y elegancia la arquitectura racional que vendría después con el cambio de siglo, lo que da una idea de su visión renovadora. Otro de los rasgos más característicos de la actuación y que se ha convertido en su personalidad más acusada es la insistencia que ya habíamos adelantado antes en las esquinas redondeadas. Si bien es cierto que ya aparece en el primer trazado de 1886 que Manuel Rivera Valentín dibuja para la calle, como también en proyectos anteriores que hemos visto antes, aquí se materializan con una absoluta rotundidad. Además, como esta calle nueva que se traza sobre un barrio de casas pequeñas tiene que enlazar con el resto de la ciudad, surgen ángulos que no son rectos, ángulos agudos en varios encuentros de la calle. Y esos ángulos agudos acentúan aún más ese efecto escenográfico y de proa que tienen muchas de sus esquinas. Estas esquinas curvadas no solo favorecían la penetración de las beneficiosas corrientes de aire que provenían del puerto, sino que contribuían a facilitar una movilidad que ya empezaba a vislumbrarse. Esta tipología de edificio en esquina curvada derivada de la calle Larios seguirá apareciendo en edificios posteriores, incluso caracterizando la arquitectura residencial malagueña de su época, siendo imitada por alguno de sus contemporáneos y constituyendo una verdadera seña de identidad del lenguaje de Strachan y de la arquitectura del centro de la ciudad. La composición de las fachadas es otro de los aciertos de la nueva calle Larios. La unidad formal de las 12 manzanas se conjuga perfectamente con las pequeñas variaciones en cada una de ellas por sutiles cambios de color y de material, y de las carpinterías que alternan balcones en algunos casos y fierros. No hay dos edificios iguales y, sin embargo, la sensación de unidad es innegable. Estos detalles le confieren un carácter unitario pero no repetitivo, difícil de encontrar en otras calles de la misma naturaleza. La calle surge realmente con una vocación peatonal. Se ven en algunas imágenes coches de caballos, o la imagen de la derecha, la calle recién terminada, pero tiene una presencia anecdótica. Hasta tal punto el peatón es el protagonista de la nueva calle, que la calle proyectada se abre y se cierra con unas farolas que casi se sitúan en el centro de la calle, a modo de deambulatorio, y que funcionan para marcar un poco los límites del paseo. Aquí en la foto de la derecha, en primer término, se ve esa primera farola desplazada de las farolas de la iluminación y protegida por unos volardos, y en el otro extremo de la calle pasaría lo mismo. Ya hemos hablado varias veces del zócalo comercial que surge indisolublemente asociado a la arquitectura con esos bajos y hinchas entre plantas, formando una unidad con una transparencia y una limpieza formal que se ve en la foto de la izquierda, en que todavía no se han colocado las carpinterías, prácticamente sin ornamento ninguno. La evolución de la calle discurre lentamente a lo largo de la primera mitad del siglo XX y hasta esas fechas podemos ver que la transformación de las fachadas es escasa, se mantiene casi como la proyecta. Efectivamente aparecen más vehículos, todavía no son invasivos. Aquí la calle en la foto de arriba a la izquierda de 1959 mantiene el doble sentido del tráfico, aparcamientos escasos en un lado. 20 años después la presencia de los coches empieza a ser mucho más invasiva, los peatones tienen que refugiarse en las aceras y ya aparece esa transformación de las plantas bajas que comentábamos que tanto daño hizo a la arquitectura de la calle. Podríamos encontrar antecedentes de esta intervención en el París de Georges Eugène Haussmann a mediados del siglo XIX. Algunos otros autores han citado a veces la Escuela de Chicago. Yo no encuentro ninguna relación más allá del uso de las columnas de fundición. Recordemos que las grandes ciudades europeas miraron con admiración las reformas que Napoleón III había
hecho para reformar el gran París moderno. Este nuevo modelo de urbanismo de ciudad posliberal encajaba perfectamente con las aspiraciones de la nueva civilización industrial y representaba las aspiraciones de la burguesía malagueña emergente. Amplias calles, con inmuebles de 5 o 6 pisos, pretendían recuperar el centro de París sometido a la aparición de pandemias, de cólera, tifus y otras enfermedades. Ese mismo enfoque higienista que animaba estas intervenciones europeas, por otro lado muy agresivas con la ciudad tradicional, están sin duda detrás de la reforma de Larios. Idénticos principios de uniformidad que Haussmann diseñó para París aplicó Eduardo en la calle Larios, y las 12 manzanas mantenían la misma altura, creando una agradable sensación de armonía. Los mismos objetivos de airear, unificar y embellecer que Haussmann buscaba para París podemos encontrarlo a una escala más modesta en la calle Larios, en plena sintonía con las corrientes europeas. La calle Larios nace con la necesidad de conectar la alameda principal y el puerto con la plaza de la Constitución, plaza que históricamente se había entendido como la plaza principal de la ciudad. Se pretendía establecer un trazado recto que permitiese mejorar el saneamiento de la ciudad y buscar el efecto beneficioso de las brisas del mar para llevarlo hasta la misma plaza. La calle debe su nombre a Manuel Domingo Larios y Larios, segundo marqués de Larios, promotor del desarrollo industrial textil de la ciudad durante el siglo XIX y verdadero impulsor de la construcción de la calle Larios, entre otras muchas iniciativas urbanas. Ya hemos dicho antes que Eduardo estaba vinculado a la familia Larios por otros proyectos anteriores y es elegido por Manuel Domingo Larios para proyectar los edificios y dirigir las obras. La sociedad de hijos de Martín Larios adquiere los solares expropiados, que son reconvertidos en 12 manzanas, cediendo el terreno para la vía pública y ejecutando las obras de urbanización que serán elaboradas por el ayuntamiento. En el año 1886 el proyecto aprueba el proyecto de una nueva calle desde la Plaza de la Constitución a la Alameda. Recordemos que la casa palacio de la familia Larios, probablemente desde la que esté tomada esta foto de la derecha, se encontraba al principio de la Alameda principal y que la calle Larios parece alinearse directamente con el palacio, como si la perspectiva de la calle tuviese como fondo la residencia de los Larios. Se insinúa que el trazado quizás se ajustó más de la cuenta para que esta alineación entre la calle y el palacio fuese más rigurosa. Puede ser. El 15 de mayo del año siguiente, en 1887, comienzan las obras, que duran hasta 1891 con la inauguración de la calle 4 años después de su comienzo. El 26 de julio de ese mismo año se aprueba por aclamación del ayuntamiento la dedicatoria de la calle Strachan, llamada El Desengaño, junto al de Larios, con el siguiente texto. Es también acreedor a nuestros plácemes el distinguido facultativo señor don Eduardo Strachan y Viana Cárdenas, autor de los planos y director de las obras de todos los edificios levantados en la avenida de Larios y sus afluentes. Bueno, como se ve en la foto de la izquierda, la calle, la casa Palacio de los Larios quedó totalmente destruida después de la Guerra Civil, desapareciendo totalmente esta perspectiva, luego sustituida por un edificio, habitativa. Y bueno, creo que los restos de la calle están en la Plaza de las Flores, me parece. La aspiración de unir la plaza con el puerto viene de unos años antes, con el anteproyecto de ensanche de José Moreno Monroy de 1859. 20 años después, en 1878, el ingeniero José María de Sancha retoma el proyecto para abrir la Plaza de la Constitución al puerto. Ese primer trazado, la calle partía como ahora desde la Plaza de la Constitución, pero discurría por la calle Toril, ¿no? Es la imagen que aparece a la izquierda, ligeramente desviado y acercándose a la Plaza del Obispo. No lo sé si esa influencia de los Larios de dirigir la calle hacia su palacio ya estaba latente en el proyecto que luego se hizo. Sobre este estudio, hablamos del estudio de José María de Sancha. El ayuntamiento encarga al arquitecto municipal Joaquín de Rucova el trazado de una vía de 12 metros, en la que aparecen los planos parcelarios resultantes. Manuel Rivera Valentín hace el trazado definitivo de la calle de 16 metros que finalmente se conoce. El comienzo de las obras tuvo lugar en mayo del 87 y las obras de edificación comienzan el año siguiente, el 88, bajo la dirección de Eduardo Strachan. El maestro de obras que le asistía era José Hidalgo Espíldora, más adelante sería su cuñado. Entre los más de 1000 operarios que citan las fuentes que trabajan en la calle, se encuentra, con solo 14 años, Antonio Baena Gómez, más adelante convertido en el constructor, con Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera,
del Ayuntamiento de Málaga, entre otras obras importantes para la ciudad. La calle tiene unas dimensiones equilibradas, con una longitud de 300 metros, adecuada para un pequeño paseo, una anchura de 16 metros, 8 metros de calzada y 4 metros de acera, y una altura fijada en 20 metros, lo que le confiere un carácter de pequeño salón urbano, formalizado con 12 manzanas tan homogéneas como singulares, de las que 7 se sitúan en la acera de la derecha y 5 en la de la izquierda. El primer pavimento que tiene la calle está formado por bordillos de granito, tarugos de madera a modo de adoquines en la calzada y losas de piedra caliza en las aceras. La iluminación era de gas y estaba formada por 30 farolas del sistema La Industrial en bronce fundido. Parece que la condición del adoquinado de madera de la calzada y el alumbrado con farolas de bronce de la calle, elementos de gran calidad para las urbanizaciones habituales, eran condiciones irrenunciables de la familia Larios, estableciéndolo como mejoras perceptivas sobre el primer proyecto que se hace. Para mantener la calidad de ese pavimento tan distinguido, se obligó a eliminar las paradas de carruajes de alquiler en la calle para evitar el deterioro. En la foto de la izquierda he encontrado un pavimento de tarugos de madera en un paso de carruajes de un edificio contemporáneo a la calle Larios, pero en Madrid. Probablemente serían muy parecidas a esas que se ven en esa foto. Pero las inundaciones de 1907 ya echaron al traste este pavimento de madera y fue sustituido por, seguramente, pavimento de adoquines de granito. Con esta primera manzana de Larios II, por la que empiezan las obras, la calle se asoma a la plaza de la Constitución, que era realmente su objetivo principal, unir el puerto con la plaza. Ahí vemos en primer término el Hotel Niza, ahora Hotel Larios, pero sirva esta foto, sobre todo la de la izquierda, para ver de nuevo la limpieza y rotundidad con que se construye esta arquitectura. Parece que hay como dos cuerpos, o tres. Un cuerpo de zócalo con una arquitectura totalmente transparente, vinculada al comercio, el cuerpo residencial de las dos plantas intermedias y el cuerpo de ático, con esa limpieza y esa elegancia. Pero si hay un edificio en la calle Larios, pero si hay un edificio singular, es el de Larios III. En él podemos reconocer las características originales del proyecto arquitectónico de la calle y nos permite imaginar cómo fue la calle en sus orígenes. Los extremos de la manzana de Larios III, con una elevación mayor, al desaparecer el cuerpo de ático en la parte central, le dan una mayor riqueza espacial a las cubiertas y singularizan aún más sus esquinas. Esquinas en las que el uso del ladrillo es más evidente, presentándose en los dos cuerpos de las esquinas, lo que contribuye aún más todavía a su singularización. Por otro lado, la esquina de la calle Strachan es la más aguda de todas cuantas hay en la calle y la de mayor visibilidad y perspectiva de toda la operación. La confluencia de la calle Strachan, que se abre a la derecha de la imagen, y la calle Salinas, con edificios sensiblemente más bajos, provocan un retranqueo de los edificios, dando una mayor visibilidad a esa manzana, a modo de una gran proa, cuyo retranqueo ofrece una vista preciosa de la catedral. Quizá por eso se instalaron allí los Strachan. En esa imagen de la izquierda, en el tercer piso, tuvieron su estudio y también su residencia los arquitectos Fernando Guerrero Strachan y Fernando Guerrero Strachan Rosado. Y desde ese mirador gestaron muchos de los proyectos que realizaron a lo largo del primer tercio del siglo XX. La foto de la derecha es su verdadera vivienda, totalmente diáfana. Nos sirve para entender cómo era la construcción de la calle. Realmente los únicos elementos de carga eran la fachada principal y los patios, y el resto, esas finísimas columnas de fundición que permitían hacer una distribución prácticamente libre. La ventana que se ve al fondo a la izquierda, la que está más iluminada, ese era el estudio de los arquitectos. Allí tenían su despacho y otro antedespacho en el que estaban los delineantes. La parte de la esquina era el salón. Esos son los balcones que daban al salón de su casa. En la foto de la izquierda vemos a Fernando Guerrero Strachan, padre, sentado en el salón de su casa que veíamos en la foto anterior, junto al alcalde de Málaga y su hija detrás, y curiosamente un cuadro de la calle Larios, luego veremos. A la derecha su
su hijo Fernando Guerrero Strachan Rosado, trabajando en la ventana que veíamos al fondo, iluminada. Decíamos que tenía detrás de ese espacio en el que quiso retratarse una imagen de la calle Larios, vista desde la Plaza de la Constitución. Debemos decir que la vida y la obra de los arquitectos Strachan también está indisolublemente ligada a la calle Larios. Eduardo Strachan la proyecta y la construye, y terminadas las obras, él tiene también su propio despacho, pero en este caso en el número 8 de la calle Larios. Fernando, como hemos visto, Fernando, padre e hijo, tiene su estudio en el 3, tercero izquierda. Pero también la calle Larios se superpone el trabajo de Eduardo con el de Fernando Guerrero Strachan Rosado. Si el primero la construye, el segundo la reconstruye después de que muchos de sus edificios quedasen seriamente dañados después de la Guerra Civil. También está ligada a acontecimientos familiares. En 1895 fallece el padre de Eduardo, Fernando Strachan Jáuregui, en el número 7 de la calle Larios, una calle que había diseñado su propio hijo. Y por último, y como también está vinculado a la familia por su matrimonio, José Hidalgo Espíldora, maestro de obras de la calle Larios, reside en la calle también. Y en el número 12 tendría la Fabril malagueña, su tienda de mosaicos y piedra artificial. Como vemos, la calle Larios tiene una presencia familiar y profesional que va más allá de su propia construcción. Pero la calle Larios no termina en sí misma. Desde su construcción, la calle se convierte en referencia para la arquitectura de su entorno. Parecería que su rotundidad y perfección se hubiese convertido en un canon de referencia para los solares que se fuesen quedando vacíos en problemas técnicos. Vamos a ver si podemos conectarlo a algún sitio. Debe ser que a lo mejor se ha desenchufado. Bueno, está la batería roja. A ver si se ha desenchufado algo más. Debe cerrar. Bueno, puede ser la batería. Sí, pero entiendo que estaba conectada a través de... Sí. Vale. Sigue diciendo... Sí, a ver. Ahí. A lo mejor ya... Yo creo que se ha resuelto, ¿no? Al comenzar, como hemos movido el ordenador por un lado y por otro, se ha desconectado el cable. Mire, siga. Sí, pero esto la amenaza ha desaparecido. La amenaza. A ver, ¿cómo lo veis? Sí. Decía que la calle Larios no termina en sí misma. Al comienzo de la calle, junto al número 1 y esquina con la calle Nicasio Calle, y una vez comenzadas las obras, se derriba un edificio que no estaba incluido en la operación de la calle Larios. Pero su propietario es obligado por el ayuntamiento a adaptarse al diseño de Eduardo Strachan, pareciendo un edificio. El edificio que se construye parece un edificio más de la calle. Ya vemos como por la zona de la Plaza de la Constitución, los nuevos edificios que se van haciendo están de alguna manera forzados a seguir el lenguaje de la calle Larios. Se ha convertido de alguna manera en el lenguaje del centro, del entorno más inmediato a la calle. Me atrevería a decir, a lo mejor es un poco aventurado, que hasta la esquina curvada del Hotel Málaga Palacio, por ese chaflán curvo, puede ser también heredero, un edificio a veces inoportuno por su ocultación, pero también imprescindible por su uso. Podríamos decir que quizá tuviese algo que ver esa esquina con la calle Larios, pero bueno. El propio Eduardo Strachan también se adapta a la arquitectura de la calle con dos intervenciones que proyectan la calle Larios más allá de sí misma. Y cuando se asoma a la alameda principal, como es este caso, la verdad es que la foto de la izquierda es deliciosa porque se ve cómo era exactamente la arquitectura original. La vivienda, esa es la calle Larios 18, de 1889, que se construye de forma simultánea a la calle, pero no forma parte del proyecto urbanístico, aunque participa de sus características formales y muestra cómo la arquitectura de la calle Larios de alguna manera se convierte en la forma de definir la vivienda del entorno más allá de sí misma. Este edificio, como otros muchos de la calle Larios, fue rehabilitado en 1940 por Fernando Guerrero Strachan Rosado, con la ampliación de las ventanas del cuerpo de ático que vemos comparando la foto de la derecha y la de la izquierda, más pequeñas en el proyecto original y un poquito más generosas en la reforma de Fernando.
También la vivienda que hace Eduardo Strachan para la calle Alameda Principal 4 se entiende como una prolongación tipológica de las viviendas de la calle Larios sobre la Alameda Principal. Me refiero a la que está justo a la izquierda de la que hace esquina que acabamos de ver hace un rato. La continuidad es absoluta, las mismas alturas, la continuidad de las cornisas, el mismo lenguaje arquitectónico. En otro orden de cosas, y saliendo de la arquitectura doméstica, en 1888 realiza varias intervenciones en la fábrica de azúcar de Nuestra Señora del Carmen para la familia Larios en Torre del Mar. La antigua fábrica de azúcar de Torre del Mar inicia su producción en 1796 y es comprada por la Sociedad Hermanos Larios y Compañía en 1852, convirtiéndola en la fábrica más importante de toda la costa, pasando a llamarse Fábrica Nuestra Señora del Carmen. Esta permanecerá en explotación hasta hace nada, 1891, 200 años después. De nuevo, Eduardo, trabajando para la familia Larios, construye varios pabellones dentro de la fábrica. De las distintas construcciones originales se conservan dos edificios, la Casa del Ingeniero, también llamada Casa Larios, y otras dependencias denominadas La Cocina, de comienzos del siglo XX. Además de tres chimeneas, la de la fábrica, la de la caldera y la de la alcolera. Los elementos de referencia de mudéjares y el lenguaje regionalista de la Casa del Ingeniero, junto a la fecha de construcción 1888, nos llevan a pensar que podría ser la intervención que hiciese Eduardo Strachan para la Casa Larios en la fábrica. Hay que imaginarse en ese entorno de viviendas de baja altura, este edificio con esas tres chimeneas, cómo se convierte en referencia paisajística y un icono del patrimonio industrial de la costa, como pasó en su momento con la fábrica de luz de la Malagueta, que hasta que su entorno fue radicalmente alterado. Ya hemos dicho cómo su actividad profesional está fuertemente vinculada a la familia Larios, para los que, como hemos visto, hace numerosas obras. Pero entre todos estos encargos destacan dos: la calle Larios, de la que hemos hablado, y el proyecto de construcción del parque. En efecto, en 1894 el Ayuntamiento de Málaga había solicitado al gobierno la cesión de los terrenos ganados al antiguo puerto para destinarlos a un nuevo parque que se llamaría Alameda Cánovas del Castillo, con un monumento dedicado a Cánovas, que lo presidiría. El proyecto contenido en la Real Orden del 5 de septiembre de 1896 recoge la condición de que la Junta de Obras del Puerto cedía al Ayuntamiento los terrenos ganados al mar para prolongar la alameda y construir el parque. Con el siguiente texto: será condición indispensable del proyecto, en cuanto se refiere a los terrenos del muelle del Marqués de Guadiaro, que se prolongue la alameda principal con toda su latitud hasta el Paseo de la Farola, destinando además a jardines la franja resultante. Pronto se entendió que la operación del parque iba a tener para la ciudad una repercusión parecida a la que tuvo la calle Larios. Así, en poco más de 5 años, se gestaron dos de las operaciones que contribuyeron a conformar la imagen más emblemática de la ciudad, del centro de la ciudad. La Casa Larios, que había terminado el proyecto de obras de la calle Larios unos años antes, se pone al frente de la iniciativa para realizar el proyecto de conexión del nuevo parque con la Alameda. Este nuevo paseo arbolado se iniciaba precisamente frente a la Casa Palacio de la familia, que habíamos visto antes, donde se erigiría el monumento a Manuel Domingo Larios. En junio de 1896, la familia Larios presenta al Ayuntamiento el denominado Proyecto de Prolongación de la Alameda e instalación de un parque en los terrenos ganados al mar, que redacta Eduardo Strachan y Ana Cárdenas y que vemos en la diapositiva. Bueno, vemos el proyecto, luego lo vamos a ver más detenidamente, así que voy a pasar a la diapositiva anterior, en la que se ve que, además del título, aparece según proyecto del excelentísimo señor Domingo Larios, Marqués de Larios. Es importante cómo el propio Marqués está muy implicado y, aunque él raramente viajó a Málaga, porque desde los sucesos aquellos que tuvieron que salir huyendo del palacio no volvieron a Málaga y se residieron en París, sí que sigue muy directamente todas las operaciones, tanto de la calle Larios como esta del parque. El proyecto constaba de un plano de planta, que hemos visto antes, y una perspectiva aérea del centro histórico de la ciudad tomado desde el puerto. La propuesta incluía un paseo central y dos laterales con jardines a ambos lados, prácticamente como está en la actualidad. La Casa Larios está especialmente interesada en colaborar en este proyecto, creo que por dos razones principales.
Por un lado, decíamos que el Palacio de la Familia se encuentra al comienzo de la alameda principal, precisamente la que se va a prolongar hasta el puerto. Y la ampliación de la alameda supone la puesta en valor de esta al inicio del nuevo parque. Por otro lado, ya se estaba hablando de erigir frente a la casa del Palacio de la Familia un monumento al segundo marqués de Larios, que había fallecido a principios de 1896, antes de que se gestase todo el proyecto, bueno, al principio. Y se consolida la idea de que el obelisco se sitúe justamente en la rotonda que enlazará el parque y la alameda a través de la Plaza de la Marina. El Ayuntamiento asume el proyecto de la Casa Larios íntegramente y en abril de 1897 el arquitecto municipal Manuel Rivera Valentín, tomando como modelo el anteproyecto de Eduardo Strachan, realiza un nuevo proyecto del parque. Ahí lo vemos arriba. El proyecto titulado Proyecto de Urbanización de los Terrenos de la Aza Baja de la Alcazaba, prolongación de la Alameda y establecimiento de un parque en los terrenos alados del mar, está firmado por Rivera Valentín y unos meses después por Joaquín de Rucova. El primer proyecto de arriba vemos cómo ya, además de las intervenciones de ajardinamiento, aparecen las 4 parcelas que después se construirían del Banco de España, de la oficina de correos, el ayuntamiento y a la derecha lo que después serían los jardines de Pedro Luis Alonso. En el proyecto de Eduardo Strachan esas parcelas aparecían muy tímidamente dibujadas, pero en este proyecto posterior ya sí que aparecen, aunque si miramos la parte de abajo, la parte de lo que es el parque propiamente dicho tiene una estructura muy sencilla, con apenas un paseo central y una definición muy escasa. En el proyecto posterior de 1897 se retoma el proyecto de Eduardo Strachan y aquí, comparando uno y otro, vemos hasta qué punto el proyecto de Eduardo Strachan y el proyecto de Rucova y Rivera son casi idénticos. El proyecto definía claramente las 3 zonas del proyecto: el parque propiamente dicho, la prolongación de la Alameda y 2 sectores de las Azas Bajas, a la derecha del Palacio de la Aduana, con 4 grandes manzanas y el jardín de la zona norte. Finalmente, el proyecto sería retomado y finalizado por Tomás Bioso Mapel, arquitecto municipal desde junio de 1897, que se encarga del desarrollo del proyecto del parque. Ahora ya sí que va en serio. ¿Cable lo tienes para enchufar? Tenemos este que se ha ido. Para la red, para darle la red. Bueno, perdón. Vamos a iniciar. Disculpen. No pasa nada. Queda poco. Podríamos rematar, pero No, interesante las últimas. está muy interesante. Claro. Bueno, la anécdota también. No sé, al final. Ah, eso, sí. Ah, bien. Nada, tranquila, Lona. Gracias. Gracias. Bueno, disculpas. Nada. Sí.
Bueno, estábamos hablando de la última versión del proyecto, de Tomás Brioso Mapelli, que es el que finalmente se encarga del desarrollo del proyecto del parque sobre la base del proyecto de Eduardo Escracha, con las aportaciones de Vera Valentín y Joaquín de Reforma. La principal de ellas es la eliminación de la plaza que se formaba precisamente frente a la aduana donde estamos ahora y que enlazaba el palacio con el puerto a través de un gran vacío que incluiría el monumento a Cánovas y que finalmente, este espacio de aquí no se llega a construir nunca. Lo que es el proyecto del parque tiene continuidad total. Bueno, no sé si cantábamos Victoria, pero... Ahora. Va. Oh. No, ahí no, ahí empieza desde cero. Creo que es abajo, a la izquierda. Aquí. Ahí. Está ahí escondido. Vale. Bueno. Volviendo de nuevo a la arquitectura residencial, en 1894 construye el Palacete de los Condes de Benajavís para Isabel Lorin Heredia, en la calle Hoyo Esparteros 1, luego posteriormente conocido como la Pensión La Mundial. Vamos a recordar que Eduardo había vivido desde que tenía 10 años en la casa familiar del número 27, de la misma plaza de Hoyo Espartero, lindando a su izquierda con la vivienda de Amalia Heredia Livermore, madre de Isabel Lorin. Por tanto, se trata de un territorio que tanto ella como él conocen muy bien. Frente a las viviendas que construye la calle Larios, aquí en el Hoyo de Esparteros presenta un edificio claramente asimétrico, sin duda muy condicionado por la forma del espacio al que se abre y a su entorno urbanístico. Dada la particular forma de la plaza del Hoyo de Esparteros, por su característico diseño triangular, la esquina se convierte en un protagonista indiscutible del edificio, a lo que contribuye la perspectiva desde la calle Ordóñez, por donde la casa mira a la alameda principal. La doble curvatura de la esquina hacia el Hoyo de Esparteros por un lado y hacia el pasillo de Atocha por otro lo configuran como si de una proa se tratase, con casi como una arquitectura náutica, con el ático repanqueado. En la distribución del edificio separa las dependencias principales, lógicamente distribuidas a la fachada del Hoyo de Esparteros, a las del servicio que se accedían por la escalera posterior del pasillo de Atocha. La modernidad de la fachada trasera en su distribución de huecos pone de manifiesto cómo estos edificios se adaptan a las funciones de cada uno de sus espacios a los que sirven en un ejercicio de una arquitectura casi racionalista. Anticipándose unos años a las numerosas villas de recreo de la burguesía, construye en 1896 Villa María, en el Paseo de Sancha 63. Estas villas luego se extenderían por el barrio del Limonar y la Caleta a finales del siglo XIX y a principios del XX, y de las que su sobrino Fernando Guerrero Strachan sería autor de no pocas de ellas. Como ocurre con la sede del Colegio de Arquitectos, de la que estamos celebrando el centenario, el edificio se plantea como una villa de recreo rodeada de jardines, lo que permite abrirse generosamente a aquellos espacios donde las orientaciones y las vistas le son más propicias. Analizando sus fachadas totalmente asimétricas, observamos el enorme contraste entre las fachadas sur y este, que se abren al paseo, a los jardines y al mar, y la fachada trasera mucho más neutra. Las primeras presentan porches y galerías y contrastan con el cerramiento y falta de atractivo de la fachada norte, mucho más sobria y opaca. Esta villa nos consta una intervención en 1917 de Fernando Guerrero Strachan, que ha llevado a error de su autoría en muchas ocasiones y que configura su imagen actual. Por lo tanto, podemos decir que los dos intervienen. Es un nuevo ejemplo de solapamiento de obras de dos Strachan que se repetirá en muchos casos, como hemos visto también en Calle Larios. Entre 1896 y 1897 proyecta la Fábrica de la Luz, también llamada La Inglesa, en la calle Maestranza 8. El proyecto firmado en 1896 ocupaba una manzana completa e incluía un edificio de 2 plantas de estilo neomudéjar, con fachadas a las calles Arenal, Maestranza, donde tiene el acceso principal, y en la zona posterior se situaban las máquinas de vapor y los almacenes. La obra, que se conserva actualmente,
es una ampliación de 1922. Por tanto, lo único que ha sobrevivido del edificio original de Strachan es la chimenea. Una chimenea cuadrada en su base octogonal en la parte superior, con 42 metros de altura, construida enteramente en ladrillo refractario. En la imagen de la izquierda se ve como la presencia tremenda que tenía esa chimenea, casi como un símbolo de la Malagueta, y aunque se encuentre ahogada por los edificios que la rodean, su propia singularidad como hito urbano representa lo mejor de la arquitectura industrial del siglo XIX. En esta otra vista, comentar la presencia importante que tenía la chimenea y también comentar que en un primer término, junto al cuartel de carabineros que hay en el centro, hay dos viviendas de Fernando Guerrero Strachan desaparecidas que construyó en 1911. Son esas casitas de tejados a dos aguas. Que las construye para José Álvarez Net y que lamentablemente están desaparecidas. Quizás su última obra sea el pabellón psiquiátrico del Hospital Civil de 1898. En la segunda mitad del siglo XIX, los enfermos mentales de Málaga carecían de un establecimiento adecuado. Tras un periodo provisional en el que los enfermos se instalaron en el recién construido Hospital Civil, la mezcla con otros generó un gran malestar. Los problemas que este hecho suscitaban llegaron a ser insostenibles y por fin, con las aportaciones de Enrique Croque Larios y el José Aurelio Larios, el tercer marqués, se construyó un manicomio, ese es el nombre que le dan, aparte pero dentro de la cerca del mismo hospital. El manicomio de San Carlos terminó de construirse el 31 de diciembre de 1898 dentro del recinto del hospital, pero como un pabellón aparte. Y aunque no se ocupó hasta el año siguiente, en marzo de 1899. Eduardo fallece el 2 de agosto de 1899, ese mismo año, en Madrid, por lo que no pudo asistir a la inauguración del hospital. El edificio tiene una estructura muy parecida, es casi como una motecia del Hospital Civil. Muy parecida, con un conjunto de pabellones, un patio central, todos alrededor de ese patio, y pabellones perpendiculares que a su vez abren otros patios secundarios, cada uno con diferentes utilidades y niveles de cuidado de los enfermos. Citando la terminología de la época que aparece reflejada en el plano, diferencia zonas progresivamente para enfermos con dificultades mayores. Por ejemplo, los primeros espacios que se colocan en la entrada los llama zonas y patios para enfermos convalecientes. La siguiente habla de enfermos sucios, a continuación de enfermos agitados y por último, en la zona más profunda, enfermos furiosos. Curiosa terminología en esa época. Estos últimos con estancias individuales. Al edificio se entraba por un riguroso eje de simetría que separaba a hombres y mujeres, después de atravesar un cuidado jardín. Es curioso el cuidado con el que los operarios están trabajando en el jardín. Yo creo que ahí se deduce el convencimiento del carácter terapéutico que la jardinería puede tener en la sanación de los enfermos. El hospital fue modificado sucesivamente y finalmente demolido, y hoy ocupa su lugar, desgraciadamente, un aparcamiento, el aparcamiento del hospital. Los jardines y la vegetación, curiosamente, sí se han mantenido, y curiosamente, en este caso, la jardinería ha sobrevivido a la arquitectura. Eduardo Strachan muere, como hemos dicho antes, en Madrid el 2 de agosto de 1899 a la edad de 46 años en su casa de la calle Fuencarral. No sabemos qué hacía en Madrid. Al día siguiente es inhumado en el cementerio sacramental de San Lorenzo de Madrid. Un año después, en 1900, es exhumado del cementerio de San Lorenzo y trasladado a su sepultura definitiva en Málaga, para ser enterrado en el nuevo panteón construido al efecto en el cementerio de San Miguel. El solar del mausoleo es un regalo del arquitecto Tomás Brioso Mapelli a sus hermanas María de los Remedios y Aurora. Es evidente que Tomás fue un gran amigo de Eduardo. En este panteón, auténtica referencia de casi un siglo de arquitectura de Málaga, descansa Eduardo junto a su sobrino el arquitecto Fernando Guerrero Strachan y el hijo de este, el también arquitecto Fernando Guerrero Strachan Rosado. También reposan aquí sus hermanas Aurora y Magdalena, y el esposo de esta, el maestro de obras de la calle Larios, José Hidalgo Espíldora. Un auténtico panteón de la arquitectura de Málaga. 4 años después de su muerte, en 1904, su sobrino Fernando Guerrero Strachan obtiene en Madrid el título de arquitecto con el número 1 de su promoción. La historia que empezó con Eduardo Strachan y Ana Cárdenas continuaría a lo largo del siglo XX.
quiero terminar, como empecé, con la misma imagen, esta foto que seleccionamos para ilustrar esta conferencia. El trabajo de los tres Strachan superpuestos. El parque en primer término, Eduardo Strachan, el ayuntamiento detrás, Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera, y acompañados como telón de fondo, los jardines de Porta Oscura, Alcazaba y Pedro Luis Alonso, Fernando Guerrero Strachan Rosada. La realidad es que esta imagen, esta es una imagen casi fundamental del centro de Málaga y está indisolublemente vinculada al trabajo de estos tres arquitectos durante más de 70 años. Sin duda, Málaga sería distinta sin el trabajo de estos tres Strachan. Muchas gracias. He dejado muchas obras fuera porque había que ajustarse a un tiempo razonable, no sé lo que ha durado, probablemente una eternidad para algunos, pero... Hora y media. Quiero hacer una pregunta y una información. Voy a empezar por la información y después te haré la pregunta. Primero, quiero que sepan quién soy yo. Me llamo Fernando García Guerrero Strachan, soy el nieto mayor de Fernando Guerrero Strachan. Bien, pues yo lo que quiero decir es que la saga de arquitecto Strachan no ha terminado ni hablar. Cuando murió Fernando Guerrero Strachan Rosado, se interrumpió, pero esa saga continúa y se interrumpió por causa mía, porque cuando yo nací, toda mi familia, concretamente mi madre y mi tío Fernando, tenían la ilusión de que yo fuera arquitecto. Mi madre siempre tuvo esa ilusión y yo, la verdad, sinceramente, no sentía esa atracción hacia esa profesión. Pero por agradar a mi madre, al mismo tiempo que estudiaba bachillerato, fui a una academia de dibujo de don Jerónimo Muñoz para que me enseñara a dibujar, y un día me dijo: Fernando, estás perdiendo el tiempo, porque trabajas muchísimo, estás aquí, trabajas el último, pero eres una nulidad completa. Me dijo: mire usted, don Jerónimo, yo vengo aquí por tratar de satisfacer a mi madre. Ya se lo conté. Dile a tu madre que venga a hablar conmigo. Se lo dije a mi madre me acompañó creyendo que don Jerónimo le iba a decir que tenía el futuro arquitecto. Lo que le dijo don Jerónimo es: señora, su hijo es totalmente nulo para el dibujo. El dibujo es esencial para poder enseñar arquitecto. Bien, tampoco conozco los colores. Es lo único que he heredado de mi abuelo. Mi abuelo era daltónico y yo también lo soy. Tenemos los colores, pero no sabemos cuáles son. Mi abuela era quien le ayudaba en consultar los colores. Bien. Bueno, pues como decía, hoy día se ha reanudado la saga de Guerrero Strachan. Con el compañero, con el amigo y con mi sobrino José Luis, que acaba de dar esta magnífica conferencia, es ya un gran arquitecto, ¿eh? Lo que pasa es que está en Madrid. En Málaga, pues, es menos, pero en Madrid ya tiene nombre, es arquitecto municipal, ha hecho obras muy importantes y de mucha responsabilidad. Ya se hablará de él con toda seguridad y yo lamentablemente no podré escucharlo por mi edad. Bueno, otro arquitecto que también es de la saga Strachan es Eduardo Strachan Guerrero Strachan. Eduardo Guerrero Strachan Carrillo, que es hijo de tío Eduardo, hermano de Fernando Guerrero Strachan Rosado.
Este señor, lo que pasa es que trabaja en Abu Dhabi y yo no le he seguido su trayectoria, pero cuando continúe allí será porque está contento con su trabajo. Por eso, señores, les quiero informar de eso, que la saga Guerrero Stratton no ha terminado, que continuará y continuará siglos por los siglos. Y ahora la pregunta, José Luis. Yo he leído muchas cosas de la familia Stratton, concretamente de Eduardo, y he visto que le llamaban maestro de obra. ¿Y por qué le llamaban maestro de obra si era arquitecto? ¿Tú lo puedes explicar? Sí, claro. Bueno, como habéis visto, lo mejor estaba reservado para el final. Fernando, algo he explicado. Su titulación realmente era de maestro de obras, pero yo creo que él se sintió siempre más que un maestro de obras y evitó firmar como maestro de obras. Y de alguna manera, la arquitectura que hacía era una arquitectura de la máxima calidad, llámalo como quieras. Muchos grandes arquitectos de la historia, lo comentábamos antes, no han sido arquitectos ni siquiera maestros de obras. Un maestro de obras no era un albañil, no era un capataz, era una persona que tenía una formación, que tenía que acreditar unos conocimientos y tenía una acreditación para construir. Decíamos que sobre todo arquitectura residencial, pero hemos visto que Eduardo hace otras cosas, hace arquitectura industrial, hace un pabellón psiquiátrico que no es residencial. O sea que él, por su formación, por su talento, era más que un maestro de obras. Sin quitar mérito a los maestros de obras, porque una de las cosas que he dicho es que los maestros de obras contribuyeron a crear la arquitectura doméstica de las ciudades. Las ciudades no son por la singularidad de los arquitectos, son por la arquitectura más o menos anónima, pero oculta y sin estridencias que hicieron los maestros de obras en todas las grandes ciudades, en Madrid, en Málaga, en muchos sitios. Yo creo que la arquitectura de los maestros de obras es una arquitectura extraordinaria, de una calidad incuestionable, pero no tenía ese título. Yo pienso que era un gran arquitecto, sin título. Bueno, pues con incidencias y demás ha sido un placer. Seguiremos de cerca todas estas conferencias y también seguiremos con mucho interés la futura exposición que se está gestando sobre la figura de Fernando Guerrero Stratton. Y bueno, yo creo que nos veremos en la conferencia de Fernando Guerrero Stratton Rosado, que tendrá lugar aquí dentro de unas semanas. Muchas gracias a todos por estar.